después nomás, ya nos dé tiempito, vamos a avanzar y vemos qué es lo que nos quiere decir Anaí Abigail. Bien. Vamos. Entonces, planilla de sueldos. Se denomina planilla de sueldos y salarios al documento que expone información periódica. Control D. D. ¿Por qué no me ha hecho caso? Ah, no, no es control D, pues es Windows D. Nuevamente. Windows D. Windows D es para minimizar todas las ventanas. Y vamos a activar mi Epic Paint para ver si algo podemos señalar con mayor precisión. Entonces, estos son aquí. Entonces decíamos que se expone información periódica mensual en términos de unidades monetarias relativa al conjunto de remuneraciones, aportes patronales, descuentos laborales y otros beneficios que perciben los dependientes de una empresa. Bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Las remuneraciones, fundamentalmente que una empresa como obligación a sus empleados debe realizar, tiene ciertas características, ¿no? Como, por ejemplo, descuentos, los bonos y los descuentos, fundamentalmente. Fundamentalmente, entonces, en esencia, hay un haber básico, que es el sueldo. A ese sueldo hay que incrementarle qué cosas. Daisy. A ese sueldo, ¿qué es lo que tenemos que incrementarle? Anaí, Abigail, Delia, Susana, y 26 personas más, dice en el grupo. Estefanía, Cecilia, Giovanna, María. Sueldo y salarios. Otros aportes. Salarios, dice. ¿Qué hay que incrementarle al sueldo? Salarios. Salario y sueldo es lo sinónimo. Los Beneficios. Beneficios o bonificaciones o bonos. Bonos o ¿Hay que decirle qué cosa? Los descuentos, ¿no? Los descuentos, que puede ser caja, que puede ser IVA, que puede ser cualquier otro tipo de descuento, ¿no? Los bonos son antigüedad, bono de categoría, bono, depende de la estructura de la empresa y depende de las políticas que la empresa tiene con los empleados. Esto puede variar, pero vamos a hacer una planilla de sueldos un poco genérica. Ok, borramos todo esto. Entonces eso es. ¿De acuerdo? Bien. Está aquí Ilsem Yulisa Toro. Un saludo a la señorita Ilsem. ¿Está en clases o no? Listen, buenas tardes. Ya, me alegra que esté, señorita. Planilla de sueldos y salarios. Entonces, los objetivos principales de la planilla de sueldos y salarios son contar con información referida al importe que paga la empresa por concepto de sueldos, salarios, aportes patronales. Toman en cuenta muchas cosas. Eso, reitero, dependiendo de las políticas de trato hacia el empleado por parte de la empresa. Cumplir con disposiciones legales. Lógicamente que la parte legal nos obliga a ciertas cosas. Tampoco es criterio único de la empresa. También hay disposiciones legales que se tienen que cumplir por parte de la empresa.
remitir un ejemplar de la planilla de sueldos y salarios mensualmente a las diferentes entidades donde cotiza la empresa y sus dependientes. O sea que como es una obligación legal, también se debe remitir a las entidades correspondientes de que se está cumpliendo con este requisito. Bien, para los requisitos para elaborar nuestra planilla de sueldos, la información que se debe reunir es la siguiente: número de ítem, número de nombre y apellido, todo esto, que en realidad ya está en una planilla mucho más abajo, ¿no? Tenemos que elaborar la planilla de sueldos y para ello hay 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 incisos. Todos esos incisos lo voy a hacer ahorita, que no es muy difícil, y esa es la planilla que tenemos que elaborar. Ustedes también esta planilla lo tienen que elaborar en sus casas, pueden ser con otros datos, si quieren mantienen estos datos, pueden ser con los mismos datos también si quieren, pero yo preferiría que sean con sus datos de ustedes, ¿no? Coloquen sus datos, figúrense que tienen una empresa y que tienen sus empleados. Pueden colocar sus nombres de sus compañeritas para hacerse ya la idea de que ya son empresarias, empresarios y que tienen a su cargo dependientes, empleados. Y ahí pueden colocar los cargos, ¿no? Ya imagínense ustedes, ¿no? Es lindo imaginarse porque al final de cuentas, en un futuro no muy lejano, próximo, puede que lleguen a ser ustedes jefes empresarios. Dios quiera que así sea. Pero si llegan a soñar desde ahora, puede que se haga realidad. ¿Ok? Entonces soñaremos. Por esto les digo que coloquen nombres aquí, el cargo, no necesariamente estos, ¿no? Pueden inventar, pueden investigar si ustedes quieren. Y no necesariamente 7, pueden colocar más si quieren. Categorías también. Pueden hacerse una tablita de categoría, las fechas. Pueden mantener esto, como les digo, o pueden este mismo formato, este mismo título si quieren, pero si quieren pueden también ustedes hasta soñar más, pueden colocarle un logo ya, como si ya fueran ustedes parte ya de una empresa y estuvieran realizando la parte esta de planilla de sueldos y salarios. ¿Ok? Entonces esto es lo que hemos de elaborar. Bien, para ello abrimos el Excel, vamos a abrir una nueva hoja. Esta nueva hoja la podemos guardar, archivo guardar, o en el botón que está en la parte superior aquí arriba. Vamos a acostumbrarnos a hacer clic ahí, ¿no? Antes de empezar. O si no, control G, ¿no ve? Control G. Control G. Y voy a hacer clic aquí en este disquete. Disquetes ya no existen. Pero bueno, igual. Entonces nos pide la máquina donde vamos a guardar. Están viendo mi pantalla, ¿no, chicas? Sí, Sí, Ya, muy bien. Las veo tan calladitas y atentas. Ya. Entonces nos pide guardar. Vamos a equipo. Esto de OneDrive es en la nube, nada que ver. Equipo, le podemos decir examinar. Y ya, ustedes ya verán dónde lo guardan, ¿no? En una carpeta 2021, todo lo que hago este año. Y ahí me puedo guardar una nueva carpetita, digo, planilla práctica. Excel. Ya. Enter. Otra vez Enter. Entra a la carpeta. Si ustedes se fijan aquí, doble Enter hecho. Ha ingresado a la carpeta. Le digo, vamos a colocar el nombre del archivo aquí. Vamos a colocar el nombre del archivo. Esto se puede llamar planilla. Si están viendo lo que estoy escribiendo. sí, Licen. Ahí está, planilla de sueldos y salarios. Y finalmente le digo el botón guardar.
Listo, aquí en la parte superior ven, ya dice planilla de suelos. No olvidemos hacer siempre ese guardado, porque después tenemos sorpresas imprevistas. Se apaga la luz, se corta, se cuelga, y a veces ni tiene un resguardado, no tiene, hay que enseñarles también, ¿no? Para que el Excel guarde automáticamente cada 10 minutos o cada cierto tiempo una copia de seguridad. Bien, entonces tenemos que hacer esto de acá, ¿no? Primera columna, número. Lo voy a hacer, primera columna, número. Número, tab. Tab para pasar a la siguiente celda. Control tab para ver el Excel y empezar a copiar apellidos y nombres. Dice, ¿no? Control tab. Control tab. No puedo partir la pantalla, ¿no? A la mitad para ver esto arriba. No sé cómo gusten. Ahí arribita, ¿no ve? Y poder ver lo de ahí abajo. O, si ustedes quieren, presionan también Control Tab. O digo Alt Tab, no Control Tab. La tecla Alt y la tecla Tab. Y fíjense, puedo navegar por las diferentes ventanas que están abiertas. Entonces, Alt Tab. En este caso, pero voy a hacer así partir. Apellidos. Y ahora quiero que baje abajo como está ahí. Control, perdón, Alt, Enter. Alt, Enter. Esto lo voy a minimizar para que no molesten. ¿Listo? Ay, caracho. Ya lo fregué. Ya lo fregué. Un poco más aquí abajo. Y esto lo voy a bajar un poco más abajo. Necesito. Ya, es complicado, pero bueno. Ahí. Entonces he presionado Alt Tab, ¿no? Repito. Escape para cancelar. Apellidos. Y como fíjense cómo está acá. Y para bajar abajo, al Enter. Al Enter. Y nombres. Y presiono Tab para que pase a la columna C. Luego, cargo. Bueno, esto de cargo, la O ahí abajo, medio que no va, ¿no? Mantengo ahí, medio que hay que tener criterio también, ¿no? No puedo salir tan feo ahí. Eso de ahí. Categoría. Ahí voy a mantener nomás, categoría. Luego, fecha de ingreso con minúscula nomás, ingreso, ya, así voy a dejarlo, posiblemente después esto me voy a dar formato, pero así voy a ir copiando. Bono de categoría, si comento algún error me avisan por favor, categoría, bono de categoría, no ha corregido, pero bueno, así es, antigüedad. Ahí le ha corregido la diéresis en antigüe. Qué bien. Lo he hecho porque a algunos es difícil sacar, ¿no? Esa diéresis. Bono de antigüedad. Eso me corrige de la GUE. Sí, corrige, qué bonito, ¿no? Algunos corrigen. Bueno, antigüedad. A ver, básico. Ese básico está con mayúscula. Básico. Y total ganado. Tenemos el Caja Nacional de Seguro Social, Caja, ¿dónde está? Estoy colocando mal los dedos, Caja Nacional de Seguro, que es el 2%, TAP, después el IVA que es el 13%, TAP, después es el total, descuentos, después le vamos a dar formato, total descuentos, si me equivoco me avisan por favor, líquido, pagable, y finalmente líquido pagable en dólares. Activado mayúsculas.
líquido pagable en sus, en paréntesis sus. Tendría que decir, ¿no? Está ahí. Listo. Vamos a la columna número. Vemos qué es lo que dice en el inciso 1. El inciso 1 dice en la celda número rellenar una correlación de números del 1 al 7. Bueno, ampliamos más esto. De aquí al tab estoy apretando para ir rapidito, ¿no? No utilizar el mouse. 1, 2, y aquí esto marcamos 7 veces. Y aquí vamos a colocar nombres, dice. Payares, Pardo, Miriam. ¿Está Miriam? Sí, Lice. Aquí. Está muy atenta Miriam. Ya, y esto después podemos ir colocando. Eso debe decir en el inciso 2. En las celdas no se pide escribir dichos nombres como se encuentra en la tabla. Esa tabla que está más abajo. En la celda cargo, escribir dichos cargos. Bueno, Miriam, ¿qué quiere ser? Una futura excelente secretaria. No, bueno, esto se pueden inventar o pueden copiar como está aquí en esta tabla, ¿no? El primero había sido encargado de taller. En el segundo está la secretaria. Pero como les digo, pueden ustedes soñar. O puede al final colocarse Miriam como gerente. Y eso seguramente va a ser la categoría A. Bueno, a ver qué dice en el otro inciso. Al tab paso al Word. En el inciso 3 dice escribir los cargos. En la categoría validar mediante una tabla auxiliar, la categoría A hasta la D. Dice tablita auxiliar. Bueno, tablita auxiliar. No sé, aquí podemos hacer la tablita auxiliar en donde tenemos categoría A, categoría B, categoría C, categoría D. Ahí, ¿no? Desde la A hasta la D. La A, según nuestra tablita, es encargado de taller, ¿no? El B es secretario. Entonces el A es encargado de taller. El B es secretaria. El C, ¿han visto quién es? ¿Qué es el C? El C es conductor. Y el D también. B, C, D, conductor. El B es mecánico. Ah, no, aquí está mal. Está mezclado esto. No puede ser, ¿no? O sea, no puede ser en una misma categoría que pertenezca a conductor. Aquí hemos detectado una falla. No. Entonces no hay que copiar como está aquí porque no está tan bien esto. Tiene que ser. ¿O cuál será el criterio? Pues, pero el criterio que ahorita lógico que a mí se me ocurre es que esto sea encargado de taller, el B sea secretario, el C conductor, ¿qué más decía? Conductor mecánico, el D mecánico, no sé, creo que hay algo más, mecánico, jefe de operación. Jefe de operación. ¿No? Jefe de operaciones ya tendría que ser el E. Bueno, eso ya les dejo. Y no hay gerente, por ejemplo, ¿no? Pero eso depende de la política de constitución de operaciones. Mucho depende del manejo de la política operación de operaciones. Así está el asunto, ¿no? Bueno, según esa tablita tenemos que ir colocando, dice acá, ¿no? O sea, puede ser, esto de gerente no hay, puede ser la categoría B, aquí el cargo secretario.
Entonces esto podríamos copiar. Para copiar, control, 3, secretario. ¿Qué categoría le corresponde? B. B, coloco B. Hay otra forma de hacer esto, pero como es pequeñito lo estoy haciendo así, ¿no? O sea, si fuera grande la lista, hay otra forma para que la máquina automáticamente seleccione. Aquí puedo colocar cargos, depende, ¿no? Pero ya seguramente va a ver. Bien, y aquí tenemos otros nombres, ¿no? Aquí lo voy a copiar esto, pero esto no tiene que ser, lógicamente estos nombres tienen que ser, no, son nombres distintos acá, empleados. Aquí tenemos los cargos, que puede ser en el segundo, control, aquí encargado de taller, aquí el conductor puede ser el 5, el mecánico puede ser el 7, el jefe de operaciones, estoy con control y arrastrando. Y así, ¿no? Ay, no me gusta que no haya un gerente. El F, gerente. El gerente, ¿no? Gerente o administrador. Antes, el FGH también tiene que haber administrador. Administrador fundamental en una empresa. Si no hay administrador en una empresa, administrador medio grave. Con control lo copio hasta arriba y el número 3 va a ser el gerente. El administrador y el gerente, el 6, el resto. Ya, se puede repetir, ¿no? Bueno, yo tengo 7 empleados, pueden haber más empleados. Esta tablita que está aquí es auxiliar, que nos indica, ¿no? El encargado de taller, ¿qué es? Es A. Entonces colocamos A. El administrador, ¿qué es? ¿Qué es el número de letra? Entonces, el H. Entonces, H. 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 Jefe de operaciones, ¿qué letra es? E. E, E, Gerente, digo, conductor, C. C, perdón, C, ay, P, gerente, F. F, F, mecánico, D. D, D. D. Listo, hasta ahí tenemos nuestros 7, ¿no? Nuestros 7. Lógicamente que aquí tienen que ir ustedes llenando, ¿no? Giovanna está, Giovanna, Sí, listen. Giovanna, ¿todo bien en la casa? Sí, listen. Ya, me alegra mucho, hay que cuidarse nomás. Hilda está, sí, listen. ya, Hilda, ya hablamos con Miriam, ya colocamos a Miriam. Después tenemos a Estefanía Cecilia Astete. Estefanía, ¿está Estefanía Astete? Voy a Sí, dejarlo. licenciado. Ay, muy bien. Eunice Sara. Eunice Sara. Ha salido. Fidelia. Tapado. Eunice. Fidelia está. Fidelia. Ábalos. Y así, ¿no? No sé, debe estar ocupada Fidelia. Jocelyn Choque. Jocelyn Choque. Presente, aquí listen. Ya, muy bien. Listo. Ahí tenemos hasta el inciso 3. El inciso 3. El inciso 3, los cargos, ¿no? Las categorías, el inciso 4 es las categorías. El inciso 5, en la celda fecha de ingreso, introducir esas fechas, ¿no? Dice que introduzcamos esas fechas, aunque no necesariamente les estoy diciendo, ¿no? Porque aquí está el 1 de enero de 1990. A ver, colocaremos el 1 de enero de 1990. Listo, esto lo puedo copiar hasta abajo para... lo copiar hasta abajo, no lo quería hasta abajo, solamente hasta ahí que... luego el 1 de enero del 89, el 1 de enero, en la copia esto lo voy a modificar, ¿no? Aquí ya estoy editando nomás, ¿no? Tratando de hacerlo más rápidamente posible. El tercero es el 20 de febrero, marzo, abril. El 20 de abril
de qué año era? Del 92. 92. El siguiente, el 20 de abril del 92, el 10 de febrero Del del 82. 98. ¿Ya? El 10 de febrero del 82. ¿Ya? Para el 5 tenemos el 10 de febrero del 98. Bueno, eso no importa mucho, pero bueno. Ya, esto corregiremos también. El del 2000, el 15 de febrero del 2000. El 15 de febrero. Bueno, esto también puedo navegar, ¿no? Fíjense, en vez de estar viendo cursor por cursor, unito por unito. Fíjense aquí, unito por unito, ahí nos ayuda las teclas de navegación. Tecla fin, tecla home y el cursor salta. O control, cursores, ¿no? Para ahí. ¿Qué fecha era esto? El 20 de... no sé, le pondremos cualquier fecha, del 2000, pero me acuerdo que era el 2000. Y esto también creo que es 2000. Sí. 2000. Ya, listo, para no hacer tan largo el video y la explicación. Bono de categoría, a ver, ¿qué dice en bono de categoría? Ya debe ser el inciso 4. Aquí está, bono de el 6 ya. Fecha de ingreso ya hemos colocado. El bono de categoría dice sí. El sí, la función sí ya la hemos explicado en las anteriores clases. Y espero que no sea muy difícil ni confuso. Ahora hay que aplicar. Dice, el bono de categoría se calcula. Si la categoría es A, agregar 500 bolivianos. Bien, procedemos. Si es B, 400. Si es C, 350. Si es D, 100. ¿Ya? Nos acordamos de esto. Me ayudan, por favor. Si es A, 500, B, 400, C, 350, D, 100. Y hacemos aquí. Aquí ya tenemos las categorías. Ah, pero nosotros tenemos más categorías, ¿no? Bueno, eso ya les dejo un poquito a su criterio de ustedes si quieren un poquito seguir haciendo como lo estoy haciendo aquí, ¿no? Ya. Entonces, para la categoría A, 500. Igual, si presiono Tab, la categoría es igual, abro apóstrofes, no se olviden, porque es información de tipo texto, cierro comillas. Bien, primero viene recordándoles la prueba lógica. Después de la prueba lógica viene el lado sí, o sea, la respuesta de esta prueba lógica, de esta condición, si fuera verdadera, ¿no? El valor si fuera verdadero, ahí está. Se separa con punto y coma, ¿no? Si eso es verdadero, ¿qué tengo que colocar? Alguien me dice por ahí, Ilsem, Yulisa, Sí. Kelly, Daniela. Si la categoría fuera igual a, ¿cuánto va a ser el bono? Kelly, Yoli, 500. 500, bien, 500. Kelly, Yoli. Lisa, pero esa categoría es B. A ver, corroboremos. Categoría A, 500. Ah, bueno, la señorita observa de que estamos en categoría. No, no importa esto de qué categoría esté aquí en la celda. Tenemos que hacer para todos, para todas las categorías, para A, para B, para C, y cuando sea B, la máquina le va a colocar los 400, pero tengo que hacer desde el principio, desde A hasta la H, hasta lo que tenga. Ok. ¿Ya? Está bien, Lisa. Ya. Johnny nos dice, Johnny estaba delicada, creo, ¿cómo está en clase? Johnny Kimberly Sánchez. ¿Está bien, Johnny? ¿Cómo está en clase, Johnny? Ya. 500 dice. Seguimos. Tendría que venir acá, recuerde, esta es la... Ay, estoy haciendo, borramos esto. Esta es la condición de la función sí, es el primer parámetro. El segundo parámetro es por verdadero, si se cumple esto. El tercer parámetro es si no se cumple esto, el falso.
también separado por punto y coma, ¿no? Que son paranos. Bien. Una vez recordado eso, tengo que hacer acá el lado negativo, ya está el lado positivo, 500. En el lado negativo ya tengo que hacer lo que decía por B. La señorita me decía, pero ahí está B. Ah, entonces aquí es lo que va a entrar cuando detecte que es B. Entonces vuelvo a colocar sí, el D2 es igual, no se olviden de las comillas, B, cierro comillas, punto y coma, ¿cuánto es por B? 400. 400, muy bien, señorita, que me ha contestado. 400. Entonces, aquí en esta fila, por ejemplo, no tiene que colocar ni 500 ni cualquier otra cosa, tiene que colocar 400. A ver, ojalá Dios quiera. Siempre hay que encomendarse para que nos vaya bien. Licen, A ver, Licen, buenas tardes, Licen. buenas tardes. Licen, un favorcito, Kimberly no puede hablar con micrófono, está mandando SMS al chat. Eso es lo que me indica, por favor, le entienda. Bueno, gracias por la Gracias. aclaración. Esperemos que esté bien, seguro está delicada de salud. Vamos. Deseamos que se recupere prontamente a la señorita. ¿Sí, no? Gracias, Licen. Sí. Listo, entonces 400 me dice su compañera, pero ahí no acaba, seguimos teniendo categorías. El C, entonces si se cumple B, aquí está. Si se cumple B, tiene que sacar 400. Si no se cumple, por la otra categoría, vamos a ir por la otra categoría. Pegamos esto y colocamos ahora nuevo sí. Si la categoría fuera igual C, que nos toca el C, punto y coma, por el lado positivo, ¿qué de colocar? 350. 350, muy bien, señorita. Punto y coma. Ahora no acaban ahí las categorías. Tenemos la categoría D. La categoría D. La categoría D. La categoría D. ¿Cómo tendría que colocar? ¿Alguien me dice? Igual sí. Sí, dicen primero. Ah, sí. Ya no es necesario. Ay, estoy colocando igual. Ah, no. Este igual que estoy colocando, chicas, este igual que estoy colocando es de la condición. Pero Ay, ay, ay. el igual solamente se coloca al principio de la fórmula, ¿no? Entonces aquí ya no necesita otra vez igual. Sí. Aquí, Ay, ya, sí. sí. Ajá. Y comparo nuevamente. La categoría, ahora sí, igual, porque este es de la Sí. condición, ¿no? En la condición siempre hay operadores de relación, que son igual, menor, mayor, etc. Comillas Muy bien, comillas, de. No, no, comillas, Punto y coma. coma, ¿cuánto? 100. Si se cumple 100. 100. ¿No ven? Hasta ahí. Hasta ahí hemos cumplido con lo que dice la tabla, esta tabla, ¿no? Las categorías A, B, C, D, 100. Si hubiera más categorías, D, F, G, H, ustedes le ponen los valores, ¿no? Ay, ay. ¿No? Así aplican también ustedes y siguen haciendo en la fórmula. ¿No? Si no quieren hacerlo, lo hacen como está. Pero les digo, ¿no? Imagínense, ustedes sueñen, tienen que soñar y colocar ya pues, como que tienen administrador, como que tienen gerente en su empresa. Bueno, pero les dejo a ustedes sus criterios. Sin embargo, estamos haciendo hasta el D. Bueno, si hubiera un F, ¿cómo sería? Coma, otra vez el sí, y para el F, ¿no ve? Para el F. Pero aquí tenemos hasta el D nomás. ¿Qué tendría que venir ahí después de eso? Ya no hay más. Tenemos Paréntesis. cerramos paréntesis, dice alguien por ahí. Uy, a ver. Hay que borrar punto y coma, pero Tendríamos que borrar el punto y coma, dice por ahí la señorita. A ver, no sé. Medio que no. Tiene que haber un respeto en cuanto a
los parámetros que necesita la función sí. ¿De acuerdo? Aquí les voy a explicar. Fíjense, este primer sí tiene, aquí tiene su condición y tiene su lado verdadero. Este es su lado verdadero. Y todo esto es su lado falso. De este primer sí, este es su lado falso. ¿No? Este es su lado verdadero, su lado falso. Está respetándose sus parámetros de esta primer sí. Del segundo sí, tiene su lado verdadero y tiene su lado falso, que es todo esto, su lado falso. Del tercer sí, tiene su condición, su lado verdadero, su condición, su lado verdadero, que es esto, y su lado falso, que es todo esto. Del tercer sí, ¿no? Estamos 1, 2, 3, del cuarto sí, aquí está el cuarto sí. El cuarto sí tiene su condición, tiene su lado verdadero, ¿y dónde está su lado falso? Entonces sí o sí tiene que haber aquí punto y coma para colocar el lado falso. ¿Ya? Si no respetamos eso, nuestra función sí nos va a sacar error. Entonces aquí estamos, en este sí estamos. Su condición, su lado verdadero que es 100, y tenemos que colocar su lado falso. Pero ya no hay más. ¿Qué le coloco en el lado falso? ¿Quién me sugiere algo? Una comilla. Puede ser, señorita, muy bien. Puede ser una comilla. Ahí, una comilla. ¿Ve? Y cierro paréntesis, y tengo que cerrar todos los paréntesis que existan, ¿no ve? Un paréntesis de este negro, desde el primer paréntesis, el paréntesis negro, otro paréntesis. Ya no necesita creo que paréntesis. Directamente ese. ¿Cómo estamos con los paréntesis? ¿No? Hay paréntesis abiertos. El rojo, el lila, el verde. Miren, algo está pasando aquí porque no me está cerrando con colorcitos. Parece que por este paréntesis, por estas comillas que le colocan, no puede estar así una sola comilla. De repente 2 comillas. Porque 2 comillas, ¿qué es? 2 comillas es un espacio en blanco, o sea, casilla en blanca, ¿no? O sea que si no corresponde a ninguno, ni a A, ni a B, ni a C, ni a D, va a dejar casilla en blanca. Seguramente casilla en blanca va a colocar en cuál, en el H, en el F, que no están considerados aquí, ¿de acuerdo? Porque si quisiera considerar el F, tendría que volver a colocar el sí, ¿no? Entonces su sugerencia de su compañera, comillas, está bien, pero tiene que ser abrir y cerrar comillas, ¿no? Como ven, ya estoy colocando de este último sí, su condición, su lado verdadero y su lado falso. ¿Será que este lado falso lo puedo dejar así? O sea, sin especificar, sin colocar punto y coma y sin colocar la comilla. ¿Será que puedo dejarlo así? No, dicen. Sí puedo, chicas. Sí puedo. Sí puedo. Aunque pareciera que me estuviera contradiciendo, pero sí puedo. Sí puedo dejarlo así. Pero lo mejor es colocarlo así. Así me doy la idea de que son 3 los parámetros que tengo que colocar. Pero la regla dice que sí puedo. Y si lo dejo así sin el lado negativo, la máquina le va a colocar falso si es que no encuentra A, B, C, D, ¿no? Y le va a colocar falso. Pero así que tener una palabra falso aquí en la tabla, ¿qué cosa será, no? Entonces, mejor colocar algún mensaje aquí, pero a ver, veremos si hace caso las comillas que nos indica la señorita. Enter. Uy, ¿qué pasa aquí? Hasta paréntesis, dicen. Exacto. Falta paréntesis. El paréntesis verde se ha cerrado, fíjense. Ahora otro paréntesis. Paréntesis lila. A algunos les gusta el lila. A mí me encanta el lila. Es espiritualidad, el lila. 2 faltan, dice. Falta el rojo y falta el negro. Ahí está. ¿No? Ahí está. De repente ahí, enter. Ahí está. 400, ¿ven? Para el B era 400. ¿Ven? Entonces copiamos hasta abajo, doble clic, clic. Entonces el H, el E y el F no hay. ¿No? Lo ha dejado
espacios en blancos porque no hay en la condición. Pero podría haber colocado entre comillas, no existe código, o sin categoría, o qué sé yo, ¿no? ¿Y Error. cero no se podía poner, Licen? ¿Perdón? Cero, Sí, también le puedo colocar para que cero, marque, porque no está especificado, ¿no es cierto? sí. Entonces vuelvo a copiar esto y ahora coloca ceros en donde no hay categoría. ¿Sí? Puede ser. Eso ya depende del criterio de cada cual, ¿no? O al final les decía, podemos omitir esto. Enter, y vemos qué es lo que pasa. ¿Ve? Le coloca falso. Porque he omitido del último sí, he omitido su lado negativo, ¿no? Pero les decía que es mejor colocarle, porque eso de paso, ¿qué cosa será? Puede ser cero o entre comillas, error, qué sé yo, ¿no? Porque todavía no está clasificado esas categorías, la H y la F. Ya eso ya depende, aquí he cometido un error, ¿no? Enter y nuevamente copio. Hasta aquí. Bien, esto desearía que ustedes lo completen, ¿no? O sea que le den un valor a H, le den un valor a E y a F, que no está en el texto. Seguimos. ¿Hasta ahí está bien, chicas? Un poquito... Un poco complicado, dicen. A mí no me sale. Yo acabo de hacer y me sale error. Ya. Sí, lo que pasa es que de repente, como es larguita la fórmula, puede que estemos cometiendo algún error en comilla, en el igual, en el punto y coma. Es exigente aquí, ¿no? La función sí. Tiene que respetarse la condición y separar con punto y coma los parámetros de su lado verdadero y de su lado falso. Eso es lo complicado del sí, porque después se entiende, ¿no?, cómo funciona. Bueno, con la práctica vamos a lograr y tenemos que practicar. Por eso les pido que ustedes lo hagan y completen este otro. Si cometen error, vuelvan y vean dónde está el error y reflexionen ante su error, porque cometiendo errores es como se aprende, ¿no? Los errores no son malos, sino más bien nos ayudan a consolidar nuestro conocimiento. Bien, ¿alguna otra cosita más? Pasamos al inciso 7. En la celda antigüedad, calcular la antigüedad como la fecha de ingreso y la fecha actual. A ver, aquí está, antigüedad. La antigüedad normalmente se dice, a ver, usted, ¿qué tiempo está trabajando en la empresa? Yo estoy trabajando desde el 97, son 24 años, ¿no? Sí. Son años redondos, ¿no? No dicen, estoy trabajando 3 años y medio, 3 años y 2 meses, nada. A no ser que le especifiquen eso, ¿no? Aquí antigüedad es en años. ¿Y cómo vamos a calcular años o la antigüedad en años? Fácil. Dice la fecha de hoy, y hay una función que se llama hoy. Aquí está la función hoy. Devuelve la fecha actual en formato de fecha. Cierra paréntesis, enter. Es la fecha de hoy, 18 de junio del 2021. Ya se acerca San Juan. El CON ha dicho que no debemos hacer fiestas, chicas. Por favor, me aprovecho, ¿no? Entonces dice, debo restar la fecha de hoy menos la fecha de ingreso. La fecha de ingreso. Y listo. Eso es todo. Nada más. A ver, presionaremos Enter. No, pero ahí tiene que salir en años. Sale otra fecha. ¿Qué pasa? Lógicamente, cuando estás restando una fecha de otra fecha, la máquina lo que quiere es simplemente devolver una fecha porque estoy restando fechas, pero no es así. Lo que yo quiero son los días. Y ya les expliqué de que esta fecha en el fondo tiene un número, ¿no? Y este número esta fecha lo voy a convertir a formato numérico, y son 11.491 días que ha pasado desde esa fecha de ingreso hasta la fecha de hoy. ¿Qué debería hacer para que esto se convierta en años? Alguien me dice por ahí, María Beizaga, Montalvo, piensen por favor, reitero, este número que está, a ver,
Podríamos dividir entre 305 años, digo 10, que tiene el año. Listo. Así de simple. Simple razonamiento. Si son los días que han transcurrido desde que he entrado hasta el día de hoy, simplemente se lo divide entre 365 y pare de contar. Esa operación matemática estará bien. La señorita que me ayudó. Y dicen, Sí, ¿no? Porque en realidad lo que va a hacer la máquina es dividir E2 entre 365 y restarlo a hoy. ¿Estará bien? Por jerarquía de operadores matemáticos. ¿Qué dice Telma? Está calladita Sí, hoy día. dicen, está bien. No, no está bien, ¿no? paréntesis. Sí, vamos a utilizar el paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que la máquina va a hacer es dividir primero por jerarquía de operadores matemáticos, va a dividir primero y luego lo va a restar. Y no quiero eso. Lo que quiero es que primero se reste a la fecha de hoy para que nos salga ese número y después se divida, ¿no? Entonces, ¿qué he de hacer para que se pueda hacer eso? Paréntesis. Alguien ya decía por ahí, paréntesis. Obligo a que De- primero se reste. Obligo a que primero se reste y luego se divida. ¿Lo ve? Entre. Entonces sale 31, que son 31 años y lógicamente no da exacto, ¿no? Pero yo quiero en años. ¿Qué voy a hacer? Quiero en enteros, diré. Esto ya está en años, porque hemos dividido entre 365. Pero quiero que me salga enteros. ¿Qué he de hacer? redondeamos, dicen. Redondeamos, ¿no? Esto lo voy a copiar. Control Z está copiando hasta abajo, solamente este éxito. Y esto de aquí no importa, esto ustedes lo van a corregir, ¿no? Ya hemos dicho. Entonces, hasta éxito, redondeamos. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Uno, o quitamos los decimales, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí, en formato de número, fíjense, he ido aquí. Estoy aquí, quito, y lo que he hecho, ahí, clic, en número, he quitado los decimales, ¿sí? 0. Listo, se quitó los decimales. Pero, de repente, depende del criterio. Por ahí dice, no, se tiene que redondear, como dice su compañera. Se tiene que redondear. Entonces, esto lo voy a redondear y de repente quiero un beneficio al empleado. Es decir, que si tiene 41 y hay un después del 41 o 29 y hay un par que se redondee al superior, ¿no? Entonces, eso mucho depende. Entonces, voy a colocar delante de lo que he hecho el redondear. Redondear. Pero fíjense, hay varios redondear. Hay redondear impar, el redondear nomás, que es el clásico, y el redondear a más. Le voy a colocar el redondear a más. Es decir, que si este siguiente decimal excede a 5, si es 21, lo va a redondear a 22, directamente como 22 años. Eso depende del criterio y de la política de la empresa, como les estoy diciendo, ¿no? Porque de repente sería simplemente emplear este redondear, nada más, ¿no? Pero puede ser que yo, buen empresario, quiero llevar buena relación con mis empleados, voy a redondear a más, para que en vez de que tengan un poquito más de antigüedad. Entonces, redondear a más. Pero fíjense, este de redondear a más tiene dos, ¿no? Redondear a más, ¿sí? Así. Tiene dos parámetros. Aquí, allá.
aquí, tiene el parámetro número, que vendría a ser esto, y tiene el parámetro número de decimales, es el número decimal al que voy a redondear. En este caso es a 0. Entonces voy a colocar punto y coma 0. Cierro paréntesis, porque la función así lo requiere. La función siempre se abre paréntesis y se cierra paréntesis. ¿De acuerdo? Ok. ¿Está bien? Creo que hay un paréntesis que no está cerrado, ¿no? O que hemos dos cerrado, tres cerrados y hay dos abiertos. Eso nos tenemos que dar de cuenta, ¿no? Tengo que colocar aquí otro paréntesis. Ahora sí, ¿no? Eso nos tenemos que dar cuenta. Cuidado que después salga el error. Y fíjense, está con colorcitos, incluso lila con lila, rojo con rojo, negro con negro. Si no me va a dar redondear a más. Es decir, ya les he explicado que va a redondear a un número superior en vez de redondear a 32. ¿Listo? Copiamos hasta abajo. Listo. Este, por ejemplo, hasta 33 lo redondea, ¿no? No lo ha mantenido. Y quitamos los decimales, lógicamente. Ahora sí quitamos los redondeados después de redondear. Los decimales y ya son en años. ¿Alguna pregunta sobre esto? Creo que está claro, ¿no? Ya alguien nos ha ayudado que hay que dividir entre 365 para que se convierta a años, y alguien me ha ayudado que hay que redondear. Hay que redondear para que esté esto bien en añitos. Listo. Pasamos al inciso 8, el bono. Ya está la antigüedad, el bono. Dicen, disculpe la molestia, antes de que pase, alguien me está pidiendo que si le puede volver a explicar el redondeo. Por favor, dicen. Ya, el redondear. El redondear, Sí. sí, el redondear es una función que me permite, de alguna forma, cuando yo tengo decimales, como en este caso un número con decimales separados por punto y coma, quitar los decimales, ¿no? Como en este caso. El resultado debe estar en enteros. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar una fórmula de redondeo. Entonces, ¿qué hago? Igual redondear. Y hay varios redondeares, ¿no? Entonces, según el criterio, utilizo este. Si quiero que se redondee a un impar, por ejemplo, esto de 677,4, así lo va a dejar, ¿no? Si quiero sin decimales, por ejemplo, lo va a redondear a 667, lo va a dejar con 667. Si quiero a un par, lo va a convertir a 678. Así se redondea. Si quiero redondear esto, redondear a un impar, este número, punto y coma, con 0 decimales, cierro paréntesis, enter. ¿Qué pasó? El error me salió. No necesita el parámetro de 0, fíjense esto, por eso me sale, ¿no? Entonces esta función redondear impar no necesita el parámetro de 0. Directamente es así. Enter. Ahí está. Este número lo ha redondeado a un impar, pero si fuera estos 6, lo redondea a 7. Fíjense, lo redondea al próximo impar. Este número he tomado y lo he redondeado a un impar. Entonces, lo redondea a 467. Pero si fuera un impar esto ya, como hace rato, mantiene su impar. ¿Okay? Lo mismo para el par, el inverso, el asunto del impar. ¿De acuerdo? Y al final, el más empleado es el redondear. Este es redondear, pero sí tiene que especificarse cuántos decimales o a los cuantos decimales tampoco. Enter. F2, creo que sí necesita especificar el número de decimales a los que voy a redondear 0.
Todo aquí. No hay redondeo. ¿No? Ustedes saben que ese error sale cuando yo cometo error de nombre de función. ¿No? Eso ya les indiqué. La función redondea no, es redondear. Ahí está, redondear. Y ahí está. Ya. Estoy colocando una función redondear. ¿Ok? Esa es la función. Lo que hemos hecho aquí, hagamos esto, es simplemente anteceder la función redondear a más, que podía haber sido simplemente redondear, o dependiendo del criterio. Pero hemos empleado el redondear más, que es esta la función, que tiene el nombre de la función, tiene sus paréntesis, tiene el punto y coma para especificar el segundo parámetro, que es el número de decimales a los que va a redondear. En este caso 0, ¿por qué? Porque quiere obtenerse un entero. Y finalmente se debe sellar el paréntesis, ¿no? Internamente esto ya hemos explicado, del hoy, la resta de la fecha de hoy, entre la resta de la fecha de ingreso, y dividido entre 365 para que nos dé en años. Ahora sí, espero que esté entendido. ¿Ok? Bien. Felicitamos a Jolie, que tiene el deseo, el interés, aunque está un poco delicada, igual, sigue. No, las dificultades no tienen que vencernos, chicas. Hay que continuar. Elicen, una pregunta. Ahí. ¿Por qué apareció en los vacíos que no tienen bono, en el H, en el EF, está vacío y aquí en la antigüedad igual apareció? No entiendo eso. Ah, ya. ¿Por qué aparece en antigüedad y en el bono no aparece? Porque aquí, en la columna F de bono de categoría, solo hemos hecho hasta la categoría D. La categoría H, la categoría E y F no está especificado en la función. Y esta función es válida para esta columna. Pero aquí aparece valores. ¿Por qué? Porque esta columna está hecho en función de la columna E. O sea, depende de la columna E. Aquí dice columna E. Y en la columna E, aquí está la columna E, hay valores para esas filas. Aquí hay valor, aquí hay valor y aquí hay valor. Entonces, como hay valores, sí salen resultados, ¿no? Pero lógicamente, les reitero de que aquí también tendría que haber un valor, pero no hay valor porque en la función de sí no está completado. En esta función de sí no está completado. Yo les recomiendo que cuando manden su tarea, esta misma tarea, la completen. O si no, hagan como está nomás en el libro. ¿De acuerdo? Ahora sí, señorita, ¿comprendió? Sí, Licen, gracias. Ya. Listo. Entonces, bono de antigüedad. Hacemos el bono de antigüedad. Estamos aquí. ¿Qué dice? Ay, me perdí. Chicas, ¿dónde estamos? Bono de antigüedad. ¿Nos toca bono de antigüedad? Sí, bono de antigüedad nos toca. Número 7. Y ahora el bono de antigüedad. ¿Qué dice el bono de antigüedad? Si la antigüedad es de 0 a 5, agregar 500. Si no 800, si no 1000, si no 1500. Bien. Esta es otra función sí, pero es una función sí un poquito más complicada. ¿De acuerdo? Porque dice que si la antigüedad está entre 0 y 5, debo aumentar, por su antigüedad, le debo aumentar a su sueldo. Posteriormente se hará el cálculo 500 bolivianos. Luego de 6 a 10, 800. De 11 a 20, 1000. Y más de 20, 1500. Ah, ya. Listo. Aquí está la antigüedad. ¿Dónde está la antigüedad? Aquí está. Acabamos de calcular la antigüedad. Si esta antigüedad está entre 0 y 5, 500. ¿Listo? Dice, si, ahora, me está dando un parámetro cerrado entre 0 y 5. Para eso debo emplear el i. El i. El i. El i. Y en el i me permite decir si esto es mayor o igual a 0,
y esto es menor o igual a 5, paréntesis, punto y coma, ¿cuánto? ¿Cuánto debo aumentar? Si 500. antigüedad está entre 0 y 5. 500, lado verdadero. Si se cumple eso, 500. Si no, otra vez debo preguntar la segunda categoría. Entre 6 y 10. Entre 6 y 10. ¿Qué dice? De nuevo, no, está hablando por el lado no. Por el lado no del primer sí. Otra vez sí. Sí. Y ese i es el que me está permitiendo decir ese rango entre 0 y 5. Ahora entre 6 y 10. Y abro paréntesis, esto mayor o igual a 6, punto y coma, y ese es el i, ¿no? El punto y coma. En realidad esa i es una función también, ¿no? Que tiene el valor lógico, que es esto, mejor dicho, el nombre de la función y sus parámetros. El parámetro sería el primer i, y puedo colocar varios i's. Entonces, este mismo de 2 menor igual a ¿cuánto? Menor igual a ¿cuánto? A 10. 800. No, no, primero a 10. Aquí está, ¿no? Aquí estamos. Entre 0, entre 6 y 10, 800. Ahora sí viene el 800 que dice su compañera. Cierro paréntesis, punto y coma, 800. 800. Ahora va el lado negativo de este segundo sí. Pero en el lado negativo tengo que volver a colocar el rango de 11 y 20 para 1000. Entonces, nuevamente digo sí, y, no me olvido del i, y ampliamos esto un poco, esta columna, allá me está mostrando error. ¿Por qué? Porque he colocado el i y no estoy abriendo paréntesis, y esta columna, el G2, mayor o igual a ¿cuánto? 11. Y G2 nuevamente, menor o igual a ¿cuánto? A 20. 20 era, ¿no? A 20. Ya, 20. Si se cumple eso, por el lado sí, ¿qué debo colocar? 1000. 1000, bien, listo. Hasta ahí nomás son las categorías. ¿Ve? 1000. Ahora, más de 20 dice 1500. ¿Será que tengo que volver a preguntar con otro sí? Sí, dicen. No, ya no es necesario, porque fíjense, ya puedo colocar esto en el lado negativo del tercer sí. ¿Por qué? Porque aquí puedo preguntar si ustedes quieren, ¿no? Puedo preguntar, pero ya no es necesario. O sea, si es mayor a 20, 1500. Puedo hacerlo así y al final, como dice su compañera, ¿no? Pero lo que más necesito ahorita es colocar el punto y coma, como es. Se supone que todo el resto va a ser mayor a Marisol, 20. apaga tu micrófono. Hola, ¿alguien está con micrófono? ¿Me quiere preguntar? Me pregunta después, terminaré de estito. Entonces, aquí le puedo colocar 1500 directamente, en la última categoría, en el lado no de este tercer sí. Listo, 1500, cierro paréntesis, el lila, luego viene el rojo, luego viene el negro, 3 paréntesis, enter. Listo, 1500. 1500, lógicamente, ¿por qué? Porque según la tabla que dice aquí, mayor a 20 años, se debe aumentar 1500. Creo que todo va a ser 1500, a ver, veamos, copiamos, todo es 1500, pero fíjense que si yo aquí coloco, por ejemplo, en el 12, tendría que salir 1000. Aquí voy a colocar 12. 12, enter, 1000, ¿no es cierto? Si modifico este otro a, digamos, 4, tendría que salir 500. 4, 500, ¿no?
O sea, todo esto me está haciendo automática la máquina dependiendo de las condiciones que yo he colocado. Espero que hayan entendido y es así como debo hacer esta fila, esta columna de bono antigüedad. ¿Alguna pregunta? Complicadito, pero les voy a pasar el video para que lo vean un poquito más y creo que es una de las funciones muy importantes que deben saber cómo manejar. Y lo que decía la señorita, en vez de colocar aquí en el último 500, podría colocar otro sí, sí, puedo colocar otro sí y decir sí, esto es mayor a 20, punto y coma, y ahí puedo colocar los 1500, punto y coma, me da opción, esta forma de hacer me da opción de colocar algún mensaje de error si es que no coloco en esos rangos algo correcto, ¿no? Puedo colocar aquí error y listo. Vale, faltaba una y copio nuevamente y por si acaso aquí le coloco de repente un -4, error, ¿ve? ¿Por qué? Porque no está en los rangos. O le coloco el 0 está negativo, solamente para negativo me va a salir error, porque todo está considerado ahorita. Eso es improbable, ¿no? Ya. He hecho de las dos formas. Uno, incluso lo puedo dejar, como decía, ¿no? Esto en blanco, pero ya, eso depende de cada cual. Listo, ¿alguna preguntita? Vamos a tratar de terminar esto. El haber básico, sí es más fácil. Asignar el haber básico a cada trabajador. Está en la tabla el haber básico, pero yo aquí haber básico lo voy a colocar al azar para hacer rapidito la cuestión, ¿ya? Estoy exagerando con los valores. Listo. Esto es muy grande esto. 6.700 puede ser más creíble. Total ganado. Vamos al total ganado. Total ganado es la suma del haber básico más bono de antigüedad y más bono de categoría. Fácil es. Igual el haber básico más bono de antigüedad más bono de categoría. Listo, ese es el total ganado. Y lo copiamos. Hasta aquí. Ups. Nos sale por estos errores. No tiene que estar así. ¿Ya? Lo voy a dejar así, pero ahí tenía razón la señorita. Por ahí en categoría tendría que haber aquí valores. Habíamos explicado por qué no hay valores, ¿no? Ustedes lo van a realizar con valores. La Caja Nacional de Seguro, el 2% del total ganado tendría que ser. Sí, el 2% del total ganado. Fácil. Igual esto por el 2%. Enter, listo, lo copiamos. El IVA, el 13% también del total ganado. Se supone que es el total ganado. Esto por el 13%. 13%. Enter, listo. Ya está. Nos sale, hay valores, errores de valor porque ya sabemos por qué, ¿no? Ay, carajo. No puede copiarse. Listo. Ahí está. Total descuentos. Total descuentos, lógicamente va a ser sumatoria de descuentos. A ver, veamos qué es lo que dice la instrucción. Total descuentos, la suma de la caja y del IVA. ¿Ya? Entonces, igual esto más la caja más el IVA. Listo, esos son los descuentos. Y lo copiamos hasta abajo. Print. El líquido pagable. ¿A qué es igual el líquido pagable? El líquido pagable, por sentido lógico, es igual al total ganado menos los descuentos. Entonces, el total ganado que está aquí, menos los descuentos que está aquí. ¿Listo? Y copiamos hasta abajo. Y líquido pagable en dólares. A ver qué nos dice el líquido pagable en dólares. Líquido pagable en dólares, calcular líquido pagable en dólares al tipo de cambio de 6.96. Entonces está 6.97 ya, ¿no? Bueno, pero hacemos caso a lo que dice ahí. Esto dividido entre 6,96. Y listo. ¿Qué pasó?
hemos encontrado un error en la escritura. Era punto 6,96. ¿Por qué no me deja? Punto, no puede ser, punto. Ay, con punto está haciendo caso. Oh, Bueno, ya eso lo veamos internamente, ¿no? O sea, eso depende de la configuración del Excel. Copiamos hasta abajo. Ay, carajo, me quiero copiar. Ya nos faltan 6 minutos. Listo, ya está. Bien, ahora hay que darle formatos. Vamos a reducir un poquito esto. Estos de errores, bueno, lo voy a colocar manualmente. Fíjense que si yo voy a colocar aquí números, o tendría que completar la función sí, pero eso les dejo a ustedes. Aquí le voy a colocar manualmente numeritos. Fíjense ya todo, si le coloco numeritos aquí, ya todos los errores desaparecen. Todo desaparece. Así tendría que estar de ustedes. A ver, fecha de ingreso, categoría, antigüedad, es en bono. Este bono, control, bono de antigüedad, a ver, básica, total, ganado, caja, descuentos líquidos, todo tendría que, menos eso de dólares, tendría que estar en formato moneda y con bolivianos, el símbolo bolivianos, con 2 decimales, porque normalmente se acostumbra a hacer con 2 decimales. Ahí está bolivianos con 2 decimales, lo único que tiene que estar en dólares es esta columna. Formato moneda, en dólares, más abajito del estar, dólares, y con 2 decimales. Ok, si queremos esto un poquito al enter, lo bajamos abajo y ya está, reducimos esta columna. Y le colocamos el título, y como está aquí, pues, ¿no? Está aquí en esta planilla. Le colocamos su título, planilla de sueldos, y celestito, anaranjadito, y lo mandan por el Classroom, esta planilla de sueldos. Quería avanzar más, pero no se puede, ¿no? Estamos tratando de explicar lo mejor que se ha podido. ¿Alguna pregunta, señoritas? Lisa, en el video que ha grabado hoy día, lo va a subir a Classroom, ¿no? Sí, lo voy a mandar a Classroom para que lo puedan repasar si es que tienen alguna duda. Ya. ¿Listo? Creo que hemos explicado. Creo que no nos hemos saltado nada de cómo se elabora esta planilla de sueldos. Después vamos a ver esto de la configuración, que un ratito lo vamos a hacer la próxima clase nomás ya. Pero si hubiera alguna consulta hasta aquí, estamos todavía a 3 minutitos. Si quieren mandar saluditos a alguien, háganlo. Me sirvió un poco. Le voy dando formato a esto, ¿no? Aquí dice planilla de sueldos. Aquí voy a colocar planilla de sueldos. Mayúsculas, planilla de sueldos. Enter. Planilla de sueldos. Así está, ¿no? Planilla de sueldos. Ah, no, había estado incluso así nomás. Yo marco esto hasta el final y le digo combinar celdas. Entonces se va al centro de toda la planilla. Y este planilla de sueldos incluso está en la próxima fila. Al enter se coloca en la próxima celda. No se ve porque esto está en celestito. Un relleno de celestito. El relleno lo hacemos, tendría que ser en
¿En dónde? Alineación. Relleno. Celestito. ¿Lo ven? No tiene bordes, hay que colocarle bordes, hay que darle colorcito a esto. Si ustedes quieren pueden aquí colocar también al enter empresa. Tenemos que soñar. Pueden darle un nombre a su empresa, no sé. Pueden colocar empresa la. He adoptado un gatito no hace poco. Le hemos puesto de nombre Taillon. ¿Saben qué significa Taillon? Tarea, investiguen qué significa Taillon. Encima creo que es. Ya. Bueno, chicas.